Hola, soy Camila Landón, actriz performance de Soplo, la nueva producción de Oani Teatro. Y el proceso se basa en una investigación extensa que la compañía ha hecho hace 4 años ya más o menos. Hicimos un proyecto de formación con un francés y con la técnica de la escuela de Jacques Lecoq en Francia. Con esa técnica aprendimos otro tipo de manipulación de objetos, cómo sensibilizarnos con otros elementos, con otras materias. Luego de esta experiencia quisimos investigar más profundamente y con menos personas, con un equipo multidisciplinario también, el 2015, una investigación de 6 meses en el Parque Cultural de Valparaíso, donde nos juntamos 6 meses a investigar también cómo esencializar una escena, un personaje, cómo quedarnos con la esencia de cada cosa, cómo encontrarnos con un objeto de manera más sensible, menos tradicional, menos antropomorfa, buscar otras maneras de comunicar con otro tipo de objetos. Después de esta experiencia que fue un horizonte de posibilidades, hicimos una residencia, esta vez fui yo sola, a Bélgica, con un laboratorio de investigación donde varios proyectos de varias gente de otras partes del mundo, estábamos ahí en residencia 30 días, donde cada uno desarrollaba su proyecto. Entonces yo traje esta continuidad de Oani, la llevé para allá, en esta residencia en Bruselas, y ahí nació una parte importante de lo que es hoy la creación de Soplo, que es el objeto en sí, esta materia que manipulamos en escena, esta materia de bolsas plásticas. Y ahí nació esta materia, que es una gran materia de plástico, que me la traje a Chile y llegué a presentárselo al equipo con el que quería trabajar. Hicimos un nuevo proyecto que es finalmente la creación. Y este equipo tomó esta idea, la hizo suya y estuvimos todo el 2017, la mitad del semestre, ensayando, probando y encontrando esta nueva creación que le hicimos entre todos, que se llama Soplo. Esta escenificación que tiene un poco de clave de performance también, de teatralidad y de una especie de neo-body art, nos planteamos las preguntas sobre si es posible generar una escenificación que no tenga una correlación cronológica con una dramaturgia y donde nosotros podríamos eventualmente como equipo salir de nuestros espacios disciplinares para entrar en un proceso más postdisciplinar. Es así, por ejemplo, que mi llamado como director de Soplo fue que nosotros saliéramos de nuestras zonas de confort para poder construir, y entonces fue muy interesante porque el escenógrafo Eduardo Jiménez pasaba a veces a la dirección, la Camila a veces pasaba, qué sé yo, a las sonoridades, el Carlos Canales, que es artista sonoro y el que nos construye la música en vivo desde ese lugar, también pasar al terreno de la opinión, desde la actuación. Entonces esos cruces, esos tejidos interdisciplinares hacen una metodología para levantar este proceso de Soplo que vuelve a replantearse desde un lugar de una articulación de un diálogo de materialidades, de cuerpos, de luces, de corporalidades, otras, de sonoridades, de distorsionamiento. No contamos una historia, sino que más bien intentamos levantar en el espectador preguntas donde se trabaja el espacio, el tiempo y el cuerpo en una instancia desde una primera perspectiva. Entonces la reflexión que hace Oani en este último paso de investigación es justamente enfrentarse a este tipo de metodologías donde lo colaborativo evidentemente pasa a ser un eje central, y donde ya su tradición desde las formas animadas de alguna forma en esta escenificación estalla, ¿no? Estalla en el sentido, o más bien se dinamita, porque ya no hay forma humana, no hay historias de anclaje, no hay lugares, sino que más bien hay temáticas. Esas temáticas entonces trabajamos con Valeria Correa, que es nuestra productora y la que hizo la dramaturgia, que tiene pequeños intersticios de textos que se trabajan a partir de sonoridades. Se trabaja con el mito de los hermafroditas y sobre un texto bellísimo de Foucault, sobre un caso de una señora de apellido Duran-Yan,
que fue la primera hermafrodita que fue castigada en la sociedad y que fue exiliada de su lugar de origen. Entonces, más allá de contar esa historia desde un orden cronológico, nos centramos en espacios de hibridación entre la materialidad y el cuerpo, donde más bien en vez de estar invitando a clasificar lo que se ve, más bien es buscar en el espectador y también en el trabajo del equipo, es desclasificar, desencajar, desfajar y sacarlos del lugar que aparentemente construye este posible correlato que sería la escenificación de soplo. Es un trabajo de perspectiva sensorial, sonora, de performance corporal, de performance de instalación espacial, donde cada uno de los artistas, incluso José Faría, que es el encargado de la técnica, ayudan a construir un soplo, una mirada interdisciplinaria de cruces de varias artes. Se raja la música, se deconstruye la sonoridad, se deconstruye el espacio teatral llamado como tradicional, el trabajo de Camila en términos de la corporalidad y cómo se trabaja esa materialidad, también es llamado a construir y deconstruir constantemente ese espacio para generar un intersticio, ¿no? Un entrelugar de las artes, o del arte a lo menos entendida de nuestra disciplina desde el teatro.